Catalina, ¿me escuchas? Sí, señor, sí le escucho. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy buenos días para todos. Antes que nada, por allí ya nos han ido confirmando que estamos bien de audio y de video. Eh, Nuevamente, muy buenos días para todos y bienvenidos a nuestra décima y desafortunadamente para mí, a lo mejor para ustedes afortunadamente, la última sesión. Ya no los voy a estar mortificando los días viernes en este horario con las pláticas, pero esperamos que esta última sesión sea muy fructífera para todos. Vamos a tratar un tema como los anteriores, igual de importantes, pero que va a cerrar ya este ciclo de sesiones virtuales que hemos tenido, completando la gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000 y de un aspecto complementario a la gestión de riesgos que se conoce como la continuidad del negocio, los planes de continuidad de negocio. Nuevamente recordarles que estar con sus micrófonos silenciados, si requieren hacer el uso de la palabra, abrir el micrófono y hacer la intervención, o si lo desean a través del chat para nosotros poderle dar respuesta oportuna a sus intervenciones. Como lo hicimos la sesión anterior, a la mitad vamos a hacer un breve receso de unos 10 minutos para que descansemos un poco y volvemos a reiniciar. Así que nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio entonces a nuestro módulo 10, que es el tratamiento de riesgos, el monitoreo de los riesgos y, por supuesto, los planes de continuidad de la operación. Como en anteriores ocasiones, siempre hemos tomado un referente normativo para cada uno de los temas. En este caso, los referentes normativos que tenemos son las normas ISO 31000, versión 2018, y la norma ISO 31010, que básicamente son las técnicas y herramientas que se tienen en cuenta para poder identificar, analizar y evaluar los riesgos. Y por último, una norma que hoy está cobrando una vigencia muy importante, sobre todo en muchas compañías que cotizan en bolsa en los Estados Unidos y en Europa, están obligadas a tener planes de continuidad de negocio precisamente para salvaguardar los intereses de los accionistas en la medida en que estos planes de continuidad de negocio van a permitir que, como su nombre lo dice, los negocios puedan continuar, no obstante haber sido objeto de la materialización de un riesgo que ha afectado sus operaciones. Entonces, los tres referentes a los cuales vamos a hacer referencia, repito, son la ISO 31000, la ISO 31010, que son la gestión del riesgo, y por último la 22301, que es la norma de continuidad del negocio, de los planes de continuidad de negocio, también conocidos como los BCP, los Business Continuity Plan. Entonces, esos son los referentes normativos. Recordamos de la sesión anterior, donde teníamos la contextualización de la gestión del riesgo en el siguiente gráfico. Se puede presentar un evento en el parque industrial, cualquiera que él sea, alguno de los eventos de los riesgos que ya hemos identificado y que ustedes en el foro han venido debatiendo y han venido comentando, el tema de un siniestro proveniente de un incendio, de una inundación, de efectos naturales o también de riesgos sociales, el tema de robo, el tema de extorsión, contrabando de narcóticos, etcétera, narcotráfico, cualquiera que sea los riesgos que se puedan materializar. Y entonces, frente a cada uno de esos riesgos, pues debemos identificar las causas que generan el riesgo. Por favor, no olviden silenciar sus micrófonos. Y entonces, cada uno de esos riesgos, tenemos que identificar las causas del riesgo, que puede generar, que facilite la materialización de ese riesgo, los diferentes causas que puedan suceder. Y frente a cada una de esas causas, vamos a establecer una serie de controles preventivos que van a buscar precisamente que esa causa no termine
materializándose en el riesgo. Por ejemplo, un incendio en un parque industrial, entonces una de las causas puede ser inadecuado manejo de sustancias químicas, otra puede ser almacenamiento de material peligroso, otra puede ser inexperiencia de las personas en el manejo de sustancias químicas. Entonces, frente a cada una de esas causas, yo voy a colocar un control preventivo, que es el que me permite reducir la probabilidad que ese riesgo se presente a consecuencia de la causa que ya he identificado. Entonces, por una parte, la gestión del riesgo, como veíamos la sesión anterior, está orientada a reducir la probabilidad del riesgo en términos de identificar las causas y colocar controles preventivos que se obstaculicen entre la causa y la materialización del riesgo para que éste no se presente. Muy bien. Entonces, ese es digamos que el primer enfoque de la gestión de riesgos. Pero no obstante que tenemos todos estos controles, el riesgo puede materializarse y generar unas consecuencias. Entonces, dentro del alcance del riesgo relacionado con el incendio, una de las consecuencias puede ser la pérdida de vidas humanas o la afectación a la integridad de las personas. La otra puede ser unas pérdidas económicas y la otra puede ser una pérdida en la capacidad de operar o afectación de la continuidad de la operación. Y ahí tenemos tres consecuencias identificadas. ¿Qué es lo que se debe hacer, por lo tanto? Generar unos controles de mitigación para hacer que esa consecuencia esperada sea la menor posible. Y entonces vamos a colocar unos controles de mitigación entre el riesgo y la consecuencia. Entonces, para el daño, pérdidas humanas o daño en la integridad de las personas, pues entonces vamos a implementar un sistema de salud y gestión en el trabajo, vamos a enseñarle a las personas a utilizar los equipos de protección personal, vamos a tener una brigada contra incendio, vamos a tener un plan de evacuación, todo orientado a evitar precisamente que haya lesiones en el personal. Respecto a la pérdida patrimonial, pues entonces podemos contratar un seguro y así ya no tenemos el 100% de la pérdida, sino tenemos una pérdida reducida, producto que tenemos un seguro y ese seguro nos va a cubrir en buena parte el riesgo patrimonial que tenemos. Y por último, tenemos el riesgo en la operación y el riesgo en la operación pues simplemente lo que se busca es que haya una continuidad de la operación, entonces determinamos unos controles necesarios para permitir que la operación no se pare, como lo vamos a ver más tarde cuando hablemos de planes de continuidad de la operación. Muy bien, entonces de esa manera vamos a tener unos controles de mitigación. Entonces, identificando las causas y generando controles preventivos, yo voy a atacar la probabilidad del riesgo. Y revisando cuáles son las consecuencias y estableciendo controles de mitigación, yo voy a poder reducir el impacto del riesgo. Y finalmente, de esto se trata la gestión del riesgo. En las sesiones anteriores, pues ya vimos cómo identificar el riesgo, cómo analizar el riesgo, cómo evaluar el riesgo. Y ya en esta sesión, pues vamos a hablar ya del tratamiento del riesgo, del monitoreo del riesgo, que finalmente nos va a permitir que esos controles preventivos o esos controles de mitigación realmente se puedan desarrollar de una forma adecuada. Esa es la contextualización del riesgo, que es importante repetirla en esta sesión para que a todos nos quede muy claro. Muy bien. Entonces, veíamos en la sesión anterior que la gestión del riesgo definitivamente está orientada bajo una normativa internacional, que es la normativa ISO 31000, y esa normativa internacional, como veíamos, tiene 6 elementos: el contexto de riesgo de la organización, la identificación del riesgo donde revisamos qué puede pasar, cómo y por qué, el análisis del riesgo en términos de probabilidad y de impacto, la evaluación del riesgo en términos de niveles de alto, medio, bajo riesgo, de acuerdo a unos parámetros establecidos. Y para esta sesión entonces vamos a ahondar en el tratamiento del riesgo y por supuesto en el monitoreo del riesgo, que son los dos elementos restantes que tenemos dentro del proceso de la gestión del riesgo. En el análisis y evaluación del riesgo que veíamos en la sesión anterior, entonces veíamos cómo en una matriz de riesgos podemos identificar
El riesgo X puede ser, y sigamos con el mismo riesgo del incendio que hemos venido mencionando en la mañana de hoy. Entonces tenemos un riesgo ya calificado en términos de probabilidad y en términos de impacto. Y entonces en el análisis del riesgo lo que verificamos es qué tan probable es que se presente ese riesgo en términos de tiempo, en términos de frecuencia, y por otra parte vamos a tener cuál es el impacto si ese riesgo llega a materializarse. Y en ese impacto, pues básicamente lo que hacemos, básicamente, Salvador, por favor, no olvides tu micrófono en silencio, por favor. Y en el impacto, pues vamos a ver cuál es el impacto de ese riesgo en términos de daño en las personas, de daño en los procesos, de daño en las instalaciones, en la infraestructura de la empresa, y algo muy importante que ha cobrado una vigencia muy significativa últimamente es el daño en los sistemas de información o particularmente en los datos, lo que tiene que ver con el ciberataque, lo que tiene que ver con el hackeo de los sistemas. Les mencionaba como, por ejemplo, una compañía como Maersk, la naviera, que hoy es, podríamos decir que es líder en el mercado del transporte marítimo, tuvo un sensible daño en su operación producto de el hackeo de su sistema informático que le obligó a paralizar la operación en varias terminales marítimas en el mundo porque no sabían dónde estaban los contenedores, no hay un inventario de qué van los buques, qué están los terminales marítimos, producto de la afectación a su sistema de información. Entonces, allí básicamente vamos a determinar en el impacto cuál es el daño que me va a causar el riesgo. Yo tengo que tener estimado que si voy a tener un incendio en mis instalaciones, yo voy a saber exactamente ese incendio que me puede afectar, qué instalaciones me va a afectar, si me va a afectar a las personas, si me va a afectar los procesos, si me va a afectar la información, si me va a afectar las instalaciones. De igual manera, ahí es importante en términos de impacto tener también información sobre la magnitud en el tiempo que puede afectar un riesgo. Es decir, si tenemos un incendio, muchas veces las pérdidas no son tan importantes en términos de lo que se quemó, porque podemos decir que tenemos un seguro, pero ¿cuántos días vamos a dejar de operar a consecuencia de una situación de incendio que pueda generarse en las instalaciones? Entonces, por eso es muy importante calcular muy bien el impacto de los riesgos. Cuando ya tenemos analizado el riesgo en términos de impacto y de probabilidad, pues viene la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo no es otra cosa que una lista priorizada de riesgos. Si esa lista priorizada, pues vamos a tener un nivel de riesgo alto, un nivel de riesgo medio y un nivel de riesgo bajo. En ese sentido, aquí ya podemos decir que efectivamente este riesgo de incendio está en un escenario de riesgos o en una evaluación de riesgos alta, en razón a que el impacto en el evento en que se presente el riesgo va a ser muy alto y en el evento y la probabilidad, por supuesto, va a ser probable. Y ahí tenemos analizado y evaluado. Es importante conocer si hay preguntas hasta ahí, porque hasta este momento es bien importante. Hemos desarrollado la valoración del riesgo. Esa valoración del riesgo es una parte muy importante de la gestión del riesgo, porque en la medida en que yo no sepa qué me puede pasar, pues obviamente tampoco voy a saber cuál es el impacto que eso me vaya a generar. Entonces, importante que cada uno de ustedes conceptualice muy bien esta parte de la gestión del riesgo para que puedan hacer un correcto análisis y una correcta evaluación de cada uno de los riesgos. Muy bien. Al no existir preguntas, entonces nos vamos a la definición específica. Les decía en la sesión pasada de cómo calificar esta probabilidad. Algunos de ustedes pueden ver la matriz y pueden decir, ah, pues fácil. Si les pregunto en este momento, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de un asalto por parte de una banda de crimen organizado? ¿Cuál es la probabilidad en su parque? Seguramente alguno me va a decir, pues es remoto porque no me ha pasado,
Algunos pueden decir, no, sí es probable porque ha pasado, en otros parques ha sucedido, pero bueno, ¿cuáles son los criterios que utilizamos para poder saber exactamente qué es remoto, qué es poco probable, qué es posible, qué es frecuente? De igual manera, en el impacto, qué es menor, qué es moderado, qué es muy alto. Entonces, tenemos que darle una contextualización y una conceptualización a cada una de esas variables. Entonces, para ello, iniciamos con la probabilidad, y en la probabilidad lo que hacemos es definir un nivel de riesgo, en la probabilidad, un descriptor, una descripción, y por supuesto, de igual manera, la definición de la frecuencia. Esos son los aspectos que vamos a considerar para la calificación de probabilidad. Y entonces, allí yo he definido 5 niveles. ¿Cuántos niveles debe tener una matriz de riesgos? Esa definición la hace la empresa. Yo puedo tener 3 niveles, 4, 5, 6, 7, los que yo considere. Ahora, no es tan conveniente tener muchos niveles ni tampoco tan pocos niveles. Es decir, una matriz de 3 niveles no me va a permitir desagregar muy bien los riesgos y puedo cometer e incurrir en que todos los riesgos o me salen altos o me salen bajos. Entonces, digamos que un número conveniente de niveles pueden ser 5 o 6 niveles de probabilidad. A cada uno de esos niveles de probabilidad yo le voy a dar un descriptor. Entonces, a nivel 1 le voy a decir que es nivel de riesgo remoto. A nivel 2 le voy a decir que es nivel de riesgo poco probable. Al nivel 3 posible. Al cuarto probable. Y al quinto frecuente. Esa definición, ¿quién la hace? La empresa. La empresa define. Ahora, que un parque industrial quiso llamar al nivel 1 casi imposible, no importa, colóquenle como quieran, pero denle un nombre. Denle un nombre que obviamente tenga algo de consecuente, de lógico, frente a su contextualización, pero ustedes pueden utilizar estos mismos o pueden cambiarlos. En la norma no nos especifica exactamente cómo debemos llamarlo, pero sí debemos darle un descriptor. Ese descriptor tiene una descripción. Entonces, en la descripción vamos a colocar, por supuesto, remoto, ¿qué significa? Entonces, remoto significa en este caso, o es lo que la descripción que le hemos dado y la frecuencia que le hemos dado, es que un riesgo tiene probabilidad remota cuando puede ocurrir solamente en unas circunstancias excepcionales. Y en términos de frecuencia, digo, no se ha presentado en los últimos 5 años. Entonces, para mí un riesgo, calificarlo como probabilidad remoto, es porque no ha pasado en los últimos 5 años y que su ocurrencia puede ser solamente de manera excepcional. Entonces, ahí ya tenemos una primera definición del primer nivel, que es el nivel de riesgo 1 para la probabilidad. Muy bien. Para el nivel 2, exactamente igual, hacemos la misma metodología, pero aquí ya vamos a decir que un riesgo que tiene una calificación probable es aquel que puede ocurrir algunas veces y que se ha presentado al menos una vez en los últimos 5 años. Esa es la definición que hemos dado aquí a este segundo nivel. Para el tercer nivel de probabilidad, decimos que es posible que ocurra algunas veces y que por lo menos ha sucedido al menos una vez en los últimos 2 años. Y entonces fíjense cómo ahí ya tenemos una definición en el tiempo respecto de la frecuencia y el tiempo en que pueda ocurrir determinado evento. En un nivel 4 tenemos una calificación de riesgo probable, donde decimos que probable es que puede probablemente ocurrir en la mayoría de circunstancias. Casi siempre puede ocurrir. Y en cuanto a la frecuencia, decimos que puede ocurrir al menos una vez en el último año. Y por último, en cuanto a la frecuencia, o mejor, en cuanto a la categoría frecuente, el nivel de riesgos de probabilidad 5, frecuente, es que se espera que esa situación ocurra en la mayoría de circunstancias. En términos de frecuencia,
significa que puede suceder más de una vez al año. Y ahí tenemos ya creada una tabla de probabilidad para poder definir el, el riesgo en términos de probabilidad. Ya es una tabla objetiva, incluso cuantitativa, que me permite decir exactamente el riesgo de incendio en mi planta, ¿cuál es? Entonces, el riesgo de incendio es posible, se espera que suceda al menos una vez en los últimos 2 años, o que sucedió en los últimos 2 años. Entonces, para nosotros, la calificación de probabilidad sería de 3. Les repito, por favor, si tienen alguna inquietud, por favor la vamos haciendo, porque vamos a ir avanzando ya a la siguiente tabla, que es precisamente la tabla de impacto. Muy bien. Entiendo que no hay preguntas todavía, no veo ninguna pregunta por aquí en el chat. Por aquí encontramos una pregunta, permítanme un momento. Y entonces, de FinCEN nos dicen que solamente, perdón, que me estén escuchando alguna vez mal. Sí, sí, desafortunadamente mi conexión hoy no es la mejor porque estoy en un sitio remoto, pero esperemos que no se interfiera. Muchas gracias a FINSA por mencionarlo. Muy bien. Entonces, vamos a revisar entonces el impacto. ¿Cuál es la tabla de impacto? Así como creamos una tabla para la probabilidad, para el impacto también vamos a construir una tabla. Y entonces vamos a crear también unos niveles. En este caso, para el ejemplo, yo coloqué 6 niveles de impacto. Alguno de ustedes puede preguntar, bueno, ¿puedo tener un número de niveles diferentes para el impacto que para la probabilidad? Sí. Yo puedo tener una matriz de 5 niveles de probabilidad, 5 de impacto, o 5 de probabilidad, 6 de impacto, o 5 de probabilidad y 4 de impacto. Eso depende de la compañía. Para este caso y para mi ejemplo, estoy colocando 6 niveles para calificar el impacto. Estos 6 niveles también les voy a dar una, una definición, una descripción. Y entonces, por ejemplo, para el nivel de impacto menor, digo que si el hecho llegase a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la organización. Seguramente la pregunta que surgirá en ustedes es, bueno, pero ¿qué es un efecto mínimo? Muy bien. Recuerden que en el impacto decíamos hace unos momentos que se debe determinar cuál va a ser el impacto en las personas, el impacto en la información, etcétera. Nosotros hemos sugerido que se consideren 4 áreas de impacto. Una, el impacto en las personas, el daño que puede haber en las personas. Dos, el impacto que pueda haber en los procesos, en la operación. Tres, el impacto que puede haber en la imagen de la compañía en términos reputacionales. Y por último, el impacto económico que pueda haber eh, con la ocurrencia del riesgo. Entonces, 4 niveles de impacto que podemos determinar en esta calificación. Repito, el primero de ellos es daño en las personas. Dos, el tiempo que puedo pagar mi negocio en operaciones. Tres, el tema económico, el daño económico. Y cuarto, el daño en la imagen o en la reputación del negocio. Esos son las 4 áreas de impacto. Entonces, por ejemplo, si vamos a crear una tabla de impacto menor, para ustedes, ¿qué puede ser en términos económicos una pérdida, un efecto mínimo con Don Carlos, se nos la perdió la construcción de conexión. ese primer punto? Es decir, ahí ya me escuchan. Eh, ¿Me escuchan ahí? Aquí ya le ¿Me estamos escuchan? escuchando, sí, señor.
Ok, discúlpenme, sí. Muy bien, entonces les decía que cuál sería una pérdida menor, un efecto mínimo en términos económicos para sus parques. ¿Cuál podría ser ese valor? ¿Hasta qué valor podríamos pensar que se trata de un impacto mínimo? ¿Cuál sería ese valor? Por favor, que compartan mi información. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes que me quiera aportar un valor? $3,000, $5,000, un par de... Sí, pero en términos económicos, Oscar, ¿cuál sería ese valor? Por supuesto, un vandalismo, un par de vidrios quebrados en la caseta. Es decir, hasta qué, como se trata de crear una tabla, hasta qué monto podemos considerar que ese monto es una pérdida menor. Y por supuesto, que le cause un efecto mínimo a la organización. En términos de dólares o pesos mexicanos, ¿cuál podría ser ese valor? No cuánto cuestan los dos vidrios, sino dentro de esa categoría de 6 niveles, ¿cuál podría ser el valor que yo considere que es un término menor? ¿Cuál podría ser? $1,000, $2,000, $3,000, $20,000, perfecto. Entonces, Jorge nos indica que para ellos una pérdida menor es aquella que está entre 0 y $20,000. Muy bien. Eso en términos económicos. Muy bien. Ahora, en términos de operaciones, ¿cuál podría ser una pérdida menor? Yo voy a colocar el siguiente ejemplo. Una tienda de alimentos, un supermercado, un H-E-B, un Soriana, cualquiera de estas tiendas, dice, si se me daña el sistema de cobro por tarjeta de crédito, yo puedo esperar hasta 5 minutos. Eso es una pérdida menor. Pero si ya a partir de 5 minutos el sistema no se restablece, la pérdida ya no va a ser menor, sino la pérdida va a ser moderada, porque entre 5 y 10 minutos es moderada. ¿Cuál podría ser en términos de operación una pérdida menor que tenga la empresa? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos minutos? ¿Cuál podría ser? Jorge, si me ayudas allí, ya lo dijiste en términos de económicos, en términos de tiempo, ¿cuánto tiempo podríamos nosotros considerar que la pérdida fuera menor si se detienen nuestras operaciones? ¿Cuál podría ser para ustedes? 4 horas de operación, 3 horas, 2 horas de operación. Ok, se tendrá que arreglar un día, pero es decir, podemos, para nosotros, el no operar un día es una pérdida menor, le genera efectos mínimos sobre la operación. Si por alguna razón el parque tuvo una situación con la energía o con el agua, puede esperarse un día y el efecto es mínimo. 3 horas, perfecto, muy bien. Ok, vamos a colocar 3 horas. Entonces, en términos económicos, una pérdida menor a $20,000. En términos de tiempo, 3 horas máximo. En términos reputacionales, ¿cuál sería una pérdida con un efecto mínimo? Entonces, si el evento que sucedió solamente se conoció al interior del desarrollador del parque, es internamente se conoce, entonces esa es una pérdida menor. En términos ya hablamos económicos, ya hablamos de operación, ya hablamos de reputacionales, en términos de daños a las personas. Entonces ahí la tabla la podemos eh, construir teniendo en cuenta el número de días de incapacidad que puedan tener las personas. Entonces, al presentarse el evento, nos afectó a las personas, pero la afectación a las personas pueden ser lesiones no incapacitantes. Entonces, cualquier riesgo que se presente y no afecte, no genere incapacidades, va a ser una pérdida menor. Muy bien. Y entonces ahí ya tenemos creada nuestra tabla desde el punto de vista del impacto menor.
Y así sucesivamente lo vamos a hacer para las demás categorías. Entonces, un aspecto, un impacto moderado es aquel que si llegase a presentarse, tendría unos impactos en la organización de carácter bajo. Muy bien. Si dijimos que la primera categoría en términos económicos va hasta 20.000, ¿hasta dónde podría ir el riesgo moderado en términos económicos? Podríamos decir hasta 100.000, hasta 50.000, no importa cuál es el valor, ustedes lo van a definir y entonces vamos a considerar, y yo podría opinar que una pérdida moderada que va entre 20.000 y 100.000 pesos. Ese es el concepto para mi empresa a la cual estoy haciendo esta gestión de riesgos. En términos de operaciones, es que el evento del siniestro puede causar una pérdida operativa que va entre 3 y 5 horas. Y esa es una pérdida moderada. En términos reputacionales, el evento, el riesgo, se conoció no solamente desde el punto de vista interno, sino que se conoció internamente en el parque, no internamente en el desarrollador, sino internamente en el parque. Entonces, para mí es moderado. Y en el término de daño a las personas, podemos considerar que la pérdida moderada o el impacto moderado es aquella que puede generar lesiones incapacitantes hasta por 2 días al personal. Entonces, ese ya es mi tabla en términos de impacto para el impacto moderado. Y así sucesivamente podemos hacerlo para el impacto del valor siguiente, que es precisamente el alto, y es que si el hecho llegase a presentarse, pues tendría unos efectos para la organización de carácter mediano o un impacto medio. Entonces, en términos económicos, podríamos decir que la pérdida estaría entre 100.000 y 500.000 pesos. Esa es la tabla desde el punto de vista de impacto alto. Para el impacto muy alto, es que si se llegase a presentar, tendría unas consecuencias o un impacto significativo sobre el negocio. Entonces, mi tabla económica aquí iría de 500.000 a 1.000.000, por decir algo. Y de igual forma, podemos revisar la categoría crítica y la categoría catastrófica. Entonces, para cada uno de esos valores yo voy a definir mi tabla de impacto económico, mi tabla de impacto de daño en las personas, mi tabla de impacto de daño reputacional y, por supuesto, mi tabla de impacto en las operaciones. Esos son los 6 niveles en que hemos calificado y a cada uno de ellos le hemos dado una calificación, un descriptor de su categoría para poder crear la tabla. Dicho esto, si yo tengo una pérdida que cuesta 120.000 pesos, ¿cuál sería el nivel de riesgo? De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, y si estuvieron atentos a las clasificaciones que di, si la pérdida es de 120.000 pesos, ¿cuál sería la calificación del impacto? ¿Alguien me puede ayudar? 150.000 pesos, ¿en dónde estaría clasificado? Moderado. Moderado, pero recuerden que moderado dijimos que era de 20.000 a 50.000, de 20.000 a 100.000, perdón. Sería alto. Muy bien, perfecto, Carlos Arturo y Nidia. Perfecto, sería un riesgo alto. Entonces, fíjense cómo la tabla me va a permitir ya saber en dónde voy a poner mi calificación de riesgo desde el punto de vista del impacto. Para la probabilidad, recuerden que era solamente en términos de tiempo, pero para el impacto yo sí tengo que tener las tablas desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de daño a las personas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional. Muy bien, entonces de esa forma ya voy a poder tener un criterio objetivo para poder hacer la valoración del riesgo en términos de impacto y en términos de probabilidad. Muy bien. Recuerden, si hay preguntas, por favor no duden en hacerlas. Es importante dentro de la calificación del impacto y de la probabilidad
darle una valoración diferente a cada uno de ellos. Me explico. Si el nivel de riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, pues le voy a dar el mismo valor a la probabilidad y el mismo valor al impacto. Me refiero, porcentualmente valdrían lo mismo, pero en la realidad no es así. Y entonces es importante que ustedes puedan darle un valor, una ponderación diferente a la probabilidad y al impacto. En términos de impacto, yo puedo decir que el impacto va a pesar el 60% de la calificación y la probabilidad solo el 40%. 40% para la probabilidad, 60% para el impacto. Eso es una tasa de no, ustedes definen conforme a criterios. Si quieren darle el mismo valor, el 50% del impacto, háganlo. Estos datos Jefe, estamos teniendo una falla de audio, no lo estamos escuchando. En este momento no lo estamos escuchando. ya tenemos conexión, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Maximizas, por favor? Muy bien, ahora ya tenemos buen audio, ya se escucha bien, gracias, Oscar. Les ruego me disculpen, pero la movilidad mía me ha obligado a moverme un poco y la conexión no es muy buena donde estoy. Así que, bueno, ya creo que nos escuchan bien. Muy bien, entonces les decía que es importante que en la calificación del nivel de riesgo, que es igual a la probabilidad más el impacto o la probabilidad por el impacto, de acuerdo a cómo lo quieran formular, eh, le demos un peso específico diferente al impacto que a la probabilidad. ¿Y por qué al impacto? Porque el impacto es finalmente el que ustedes pueden controlar con mayor facilidad, mientras que la probabilidad en algunos casos no se puede controlar. Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un terremoto. Yo no puedo calcular, yo no puedo manejar la probabilidad de un terremoto. Es algo que puede suceder mañana o suceder dentro de 50 años. No es predecible, no podemos definir la probabilidad. Muy bien. Entonces, para este caso, entonces hemos definido que a la probabilidad le vamos a dar un valor de 60%, al impacto 60 y a la probabilidad 40. Muy bien. Y la fórmula sería esa, la que está allí. El nivel de riesgo es igual a la probabilidad por el 40% más el impacto sobre el 60%. Eso indica que la probabilidad tendrá que ser un número. Y recuerdan, Catalina, vamos a la diapositiva anterior, por favor. Y entonces abre totalmente, no, el impacto, ábrelo totalmente el impacto, la tabla de impacto. Entonces, no, Cata, hacia adelante, por favor. La tabla de impacto. Esa, muy bien. Maximízala y la... Entonces, como yo tengo unos números y ya dijimos que si la pérdida es de 120,000 pesos, la calificación del impacto fue alta y por lo tanto la calificación sería de número 3. Vamos a la ayuda anterior a la probabilidad, Catalina, por favor. Y entonces, digamos que el nivel de probabilidad es posible, que es 3 también, y entonces vamos a ver cómo nos da la calificación. Si tenemos una calificación de probabilidad 3 y de impacto 3, vamos a las dos siguientes. Entonces simplemente el ejercicio es que el nivel de riesgo, el anterior, el nivel de riesgo es 3 por punto 4, eso nos da 1.2, y 3 por 0.6, eso nos da 1.8. 1.8 más 1.2 nos va a dar 3. Muy bien. Y ahí tenemos un número. El nivel de riesgo es 3. Bueno, nos vamos a la siguiente tabla. Y entonces en esa tabla yo he considerado que todo aquel riesgo que sea menor a 2 va a ser bajo. El que esté entre 2 y 3
va a ser medio y a partir de 3 va a ser un nivel de riesgo alto. Por tanto, en este caso, la sumatoria de la probabilidad más el impacto nos dio 3, en consecuencia, nuestro nivel de riesgo es alto. ¿Sí es claro para todos el modelo? Sí. Y fíjense que aquí estamos haciendo un elemento, un esquema cuantitativo para la gestión de riesgos, objetivo, que nos permite exactamente saber. Ahora, ¿de qué depende definir que mi nivel de riesgo bajo va hasta 2, el medio de 2 a 3? Los criterios de la organización, lo que la empresa determine de cuál va a ser su nivel de tolerancia frente a los riesgos. Ahí es la parte importante, que ustedes puedan definir hasta dónde estoy dispuesto yo a aceptar. Por lo tanto, si hay un nivel de riesgo por debajo de 3, que fue el que vimos ahora, que todo lo que esté por debajo de 3, es decir que yo voy a casi que aceptar que esos riesgos se presenten, voy a tener una tolerancia mayor, pero si suben de 3, pues va a haber una intolerancia a los riesgos, un riesgo inaceptable y por lo tanto requiere un tratamiento específico. Muy bien. Y entonces ahí tengo mi tabla a través de la cual yo ya voy a saber si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio o si el riesgo es alto. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente, Cata. En ese sentido, yo ya tengo identificado, analizado, evaluado y ahora me voy con el tratamiento del riesgo, que es el siguiente nivel. Muy bien. Entonces, tengo los 3 niveles de riesgo, donde el nivel de riesgo bajo lo voy a llamar un nivel de riesgo aceptable, que dijimos que era hasta 2, un nivel de riesgo tolerable que iba de 2 a 3, y de 3 para arriba mi nivel de riesgo va a ser inaceptable. Y ese es mi evaluación del riesgo, donde ya tengo valorado el riesgo, donde ya puedo saber si me llega a suceder el riesgo, cuál va a ser el impacto que ese riesgo me va a generar, cuál es la probabilidad de ocurrencia, y ya lo tengo definido en términos de niveles. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue entonces? Entonces, ya tenemos que empezar a definir dentro de esos mismos niveles cuáles son las acciones que yo voy a tomar. Y entonces, para aquellos riesgos bajos, pues simplemente los voy a administrar con procedimientos rutinarios, con controles rutinarios. Un riesgo medio, pues ya tiene que ser una responsabilidad por parte de la gerencia, una responsabilidad específica, y también podemos administrarlo por procesos rutinarios de control al interior de la organización. Pero los riesgos altos son aquellos que requieren atención de la alta gerencia, en ocasiones requerirán algún tipo de inversión, planes de tratamiento y obviamente que sean reportados porque el responsable de la gestión de cada uno de esos riesgos. La siguiente. Muy bien. Hasta este momento lo que hemos hecho es contextualizar el riesgo, identificarlo, analizarlo, evaluarlo y ya venimos con el tratamiento del riesgo. Muy bien. Y entonces, para el tratamiento del riesgo, ¿qué debemos hacer? Y entonces allí viene una definición clara. Tenemos ya un riesgo identificado. El objetivo de la gestión del riesgo es, por una parte, prevenir que suceda el riesgo. Recuerden que cuando hablábamos de las dos orientaciones de la gestión del riesgo, una de ellas está orientada a evitar que el riesgo se presente, es decir, a prevenir que el riesgo se presente. Y de otra parte, si el riesgo se presenta, pues lo que vamos a hacer es mitigar el impacto del riesgo. Si se llega a presentar el riesgo, ¿cuál es el impacto que va a generar ese riesgo en mis operaciones? ¿Cuál es el impacto que va a generar ese riesgo en mis procesos? ¿Cuál es el riesgo que va a generar o el impacto que va a generar en las personas desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de daño reputacional? Entonces, mi objetivo va a ser, por un lado, prevenir, y por el otro, el objetivo va a ser mitigar el impacto de riesgo. Muy bien. Pero tenemos que saber hasta dónde queremos llevar ese riesgo. Y entonces ahí viene la meta. Recuerden que normalmente en los sistemas de gestión me indica que yo debo definir una política de seguridad que esté soportada en objetivos de seguridad
en metas y programas. Muy bien. Y entonces vamos a definir la meta. ¿Y cuál va a ser la meta? La meta es hasta dónde quiero yo llegar con ese riesgo. Un riesgo desde el punto de vista alto lo quiero llevar a un nivel de riesgo bajo o a un nivel de riesgo medio. Eso depende de los criterios que la misma compañía haya establecido para su gestión de riesgo. Pero en este caso del ejemplo, como lo estamos viendo, simplemente vamos a definir que ese riesgo lo vamos a llevar a un nivel bajo. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo voy a hacer para que ese riesgo que ustedes vieron allá alto, nuevamente hacia atrás, Cata, un clic, ese riesgo que está alto, ¿cómo vamos a hacer para que llegue nuevamente a donde nosotros queremos que llegue? Ese digamos que es la gestión del riesgo. ¿Alguno de ustedes podrá decirme cómo hacemos para que ese riesgo que tenemos alto lo podamos llevar hasta un nivel de riesgo bajo? ¿Ustedes podrían decirme cómo lo hacemos? ¿Alguno que pueda opinar y decir de qué manera ese riesgo que tenemos allá arriba, cómo vamos a hacer para que llegue a un nivel de riesgo bajo? Entonces, la forma en que vamos a hacer que ese riesgo se desplace es a través de algo que se llama programas. Mejorar el proceso, cambiarlo. Muy bien. Los programas, los controles, las contramedidas, dale clic, son los programas. Es la forma en que yo voy a hacer para que ese riesgo realmente pueda desplazarlo. Los programas, las medidas de control. Muy bien, implementando controles, por supuesto, Oscar y Nidia, eso es lo que nos va a permitir que esos controles lleguen y permitan que el nivel de riesgo que tenemos alto llegue hasta un nivel de riesgo bajo. Muy bien, pero resulta que esa trayectoria de ese riesgo, desde el nivel de riesgo alto hasta el bajo, no lo voy a hacer de un día para otro, lo voy a hacer en un periodo. Entonces, ¿cómo hago para determinar que efectivamente ese riesgo lo estoy llevando desde el punto del riesgo alto, lo estoy llevando hasta el nivel de riesgo bajo? ¿Cómo me doy cuenta que los controles realmente están funcionando? ¿De qué manera? ¿Podrían ustedes decirme cómo ustedes podrían darse cuenta que efectivamente el riesgo que está alto, realmente los controles que estoy aplicando me permiten que el riesgo llegue hasta abajo? Con auditorías, muy bien. ¿De qué otra forma? Aparte de las auditorías, hay un elemento mediante el cual ustedes se pueden dar cuenta que un sistema funciona bien. Recuerden un ejemplo que pusimos hace varias sesiones, que hoy ustedes no tienen que abrir la tapa del cofre de su vehículo a través de indicadores, Carlos Arturo. Perfecto, muy bien. Entonces, a través de indicadores, dale un clic, Cata, a través de indicadores yo puedo darme cuenta, perdón, la anterior, yo puedo darme cuenta que efectivamente esos controles están funcionando. Muy bien. Entonces, de esa forma, yo tengo que definir cuáles son los controles, cuáles son las acciones de tratamiento. Vamos a la siguiente. Y entonces viene el tratamiento del riesgo, y el tratamiento es el proceso que yo utilizo para modificar el riesgo. Y tengo varias alternativas. La primera de ellas, evitar el riesgo. No hago la actividad que genera el riesgo, entonces evito el riesgo. La segunda puede ser incrementar el riesgo persiguiendo una oportunidad. Me voy a invertir en acciones, me voy a invertir en un negocio porque creo que voy a ganar. Esa es una acción también donde yo incremento el riesgo. La otra es retirar la fuente del riesgo, la fuente que está generando el riesgo. Otra manera puede ser cambiando la posibilidad de ocurrencia del riesgo y de igual manera cambiando las consecuencias del riesgo. Comprando un seguro, por lo tanto, mi nivel de riesgo desde el punto de vista de pérdida de patrimonio va a ser menor y estoy reduciendo la consecuencia. O otra de las acciones es simplemente generando una tercerización del proceso a través de contratos o a través de compañías de seguros, que es una de las formas de transferencia del riesgo. Muy bien. Esas son las diferentes opciones de tratamiento del riesgo. La siguiente, Tata. Cualquiera de las acciones que yo voy a tomar
cualquiera de las acciones requiere una financiación del riesgo. Es decir, ¿cuál es la forma que voy a utilizar para financiar el riesgo? Un presupuesto, de dónde voy a sacar dinero para financiar los riesgos, qué recursos requiero para el riesgo. Y un concepto que aparece también dentro de la gestión del riesgo es precisamente el riesgo residual. Catalina, podemos ir nuevamente a la matriz atrás, donde está el nivel de riesgo. Vamos atrás, hasta ahí, la siguiente. No, vamos adelante. Dale un clic, otro. Muy bien, hasta ahí. Entonces, el espacio que nos queda en donde está la flecha de la meta y el espacio del vértice de la probabilidad y del impacto, ese pequeño espacio que queda allí en el nivel de riesgo bajo, ese pequeño espacio corresponde a algo que se llama riesgo residual. El riesgo residual es aquella porción del riesgo que me queda descubierta entre el vértice del grado cero, es decir, impacto cero y probabilidad cero, y el riesgo hasta donde lo tengo allí, la estrellita roja. Eso se llama riesgo residual. Es la porción de riesgo que me queda descubierta. Y eso lo tenemos que saber porque si el riesgo se llega a presentar, pues obviamente podemos argumentar que se trataba precisamente de aquella porción de riesgo que no estaba cubierta y sabemos exactamente. Por eso cuando nos dicen cuál es la probabilidad de ocurrencia de tal cosa, no, yo le garantizo el 95% de seguridad. Sí, eso quiere decir que hay un 5% de probabilidad de no ocurrencia, o perdón, de ocurrencia. Eso se llama riesgo residual. Muy bien, vamos a la siguiente, Scott. Y la siguiente. Muy bien. Cualquiera de las acciones que yo tomo debe considerar siempre el cumplimiento de requisitos legales. Yo no puedo violar la ley para cumplir una acción de tratamiento de un riesgo. Vamos a interceptarle el teléfono al gerente de compras porque hay un riesgo de que él esté coludido con los proveedores. Entonces le vamos a interceptar el teléfono. No, eso es violatorio de la intimidad personal, violatorio de las normas. Vamos a colocar cámaras en los baños de las mujeres para ver si allí se están robando los productos. No podemos colocar porque viola la intimidad en los baños. Entonces, cualquier acción de tratamiento del riesgo debe considerar el cumplimiento de requisitos legales. Igualmente, requisitos reglamentarios de su organización, requisitos de los clientes, requisitos de responsabilidad social, requisitos ambientales de seguridad. Tenemos el riesgo de inundación de nuestra planta, entonces desviamos el curso de una quebrada que pasa por al lado y resulta que esa quebrada le daba agua a una vereda que está cerca de a una población que está cerca de nuestro parque industrial. Entonces siempre debe considerarse esos elementos antes de hacer la opción de tratamiento. Y considerar 4 elementos: el costo de implementación de la medida, el beneficio de implementar la medida, el esfuerzo de implementar la medida y el tiempo que vamos a tardar implementando la medida. Esos son los 4 elementos que yo debo considerar siempre cuando vamos a hacer el tratamiento de un riesgo. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto esfuerzo me va a generar tratar ese riesgo? ¿Cuál es el tiempo que me va a tardar implementar la acción de tratamiento del riesgo? Y lo más importante, ¿cuál es el beneficio que me va a arrojar ese tratamiento del riesgo? Vamos a la siguiente. Muy bien. Una vez tratado el riesgo, viene el último punto. ¿Cómo me doy cuenta que efectivamente mis acciones de tratamiento están funcionando? Y es a través del monitoreo del riesgo. En ese caso, para monitorear el riesgo, yo lo que tengo que hacer es precisamente garantizar que los controles que yo estoy aplicando realmente son eficaces y eficientes. Vamos al médico, el médico nos da una acción de tratamiento para el problema que tenemos y nos dice, por favor, vengan dentro de 3 meses para volver a hacerle unos exámenes y verificar que ese tratamiento que le mandé realmente esté funcionando. Entonces, de esa forma, nos vamos a asegurar que los controles están siendo efectivos, que están funcionando y que, por supuesto, son eficaces. Esta gestión del tratamiento del riesgo también nos va a permitir, a través del monitoreo, saber
y tener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. Resulta que en el monitoreo encontramos que el impacto del riesgo no era el que nosotros habíamos definido y como tal tenemos entonces que hacer una revaloración del impacto y de la probabilidad del riesgo. Si se presenta un evento, se materializó el riesgo, entonces el monitoreo nos va a permitir analizar y aprender a partir de lecciones aprendidas de eventos que nos hayan sucedido o que no solamente nos hayan sucedido a nosotros, sino también que le haya sucedido a cualquiera de nuestro entorno, dentro de nuestro contexto que pueda haber sucedido. Y por último, el monitoreo me va a permitir establecer cambios en mi contexto externo, cambios en mi contexto interno y que puede obligarme a cambiar los criterios del riesgo y a identificar los riesgos emergentes que puedan haber. Muy bien. De esa forma, ya hemos visto la gestión del riesgo bajo norma ISO 31000, la 31010 que la vimos en la sesión pasada, que era la parte de identificación de los riesgos y cómo hacer el tratamiento y el monitoreo de los riesgos. Quisiera preguntarles si hasta ahí tenemos alguna inquietud, alguna duda que tengan hasta allí. Creo que gracias, Nidia, gracias a los que están contestando muy bien. Entonces, antes de iniciar en la siguiente parte, que es la continuidad del negocio, vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos nuevamente ya con los planes de continuidad de negocio. 12 días nos volvemos a conectar, nos volvemos a comunicar por acá y ya regresamos entonces. Bueno, entonces vamos a continuar después de este receso y entonces antes de este corte hablábamos de los 6 puntos de la gestión de riesgos, el contexto de riesgo, identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando uno de esos riesgos que tenemos identificado genera una afectación a la operación que hace que esa operación realmente pueda generar el paro de la misma? Entonces, en ese sentido es importante que la organización tenga previsto cómo garantizar la continuidad de la operación. Les decía que muchas veces no es tan costoso el impacto que genera un riesgo en términos de la ocurrencia misma del riesgo, como si el que separe la operación. Por ejemplo, el suministro del agua en los parques, hubo una rotura de un tubo principal y generó que no se pudiera generar el suministro de agua a los arrendatarios o a los copropietarios. Entonces, el tubo no vale mucho, pero sí dejar sin agua al parque industrial, pues el impacto es mucho mayor y va a afectar la continuidad de la operación. En ese sentido, la norma ISO 22301 nos genera las pautas, las normas, los lineamientos necesarios para establecer lo que se llama o se conoce como los BCP o los planes de continuidad del negocio. La siguiente. Esos planes de continuidad de negocio, pues obviamente están orientados. Cata, la siguiente. Muy bien. Y entonces esos planes de continuidad de negocio los podemos definir en esta diapositiva. Cuando estoy operando en normalidad, es el día a día, yo tengo mi sistema funcionando con mis procedimientos normales de operación. Pero si sucede un incidente, yo tengo que tener una respuesta a ese incidente. Alguna situación sucedió, debemos actuar de manera inmediata y una respuesta al incidente que se presente. Si ese incidente se traslada a una contingencia, es decir, que ya empieza, los incidentes no necesariamente me generan afectación a mi sistema. Puede haber ocurrido un incidente que no afectó para nada la operación, pero si tenemos ya una contingencia, es decir, una afectación a mi proceso, yo debo tener un plan que me permita definir qué hacer durante y después de que se presente ese evento.
En esa contingencia son aquellos riesgos que no me generan parálisis a la operación. Y por el contrario, si ya viene una situación de desastre que implica afectación a la operación, que implica una recuperación, entonces yo debo tener un plan de recuperación de la continuidad de mi operación. Se inundó el parque industrial y entonces tenemos que tener un plan de cómo vamos a hacer para poder garantizar la continuidad de la operación. Esos son los 4 diferentes estadios en que se pueden generar los esquemas de materialización de los riesgos. La normalidad, no pasa nada, mis procedimientos normales de operación día a día. Sucede un incidente, simplemente doy respuesta al incidente y eso lo puedo tener contemplado en mis mismos procedimientos. Pero ya tenemos una contingencia, una situación que ya empieza a afectar mis procesos, pues debo tener un plan que me permita poder abocar esa contingencia. Y si tengo un desastre, pues tengo que necesariamente tener allí un plan de continuidad que me permita recuperar la operación que yo establecí. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces esta norma ISO 22001, su nombre completo es Seguridad de la Sociedad, Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio. Y entonces obviamente esta norma redactada por los comités técnicos de la ISO, buscando fundamentalmente gestionar la continuidad del negocio de una organización. Cómo una organización logra mantener la continuidad de la misma, la continuidad de la operación, a través de un plan previamente establecido. La siguiente. Esta norma, como todas las normas ISO, pues trae una parte introductiva, un alcance, unas referencias normativas, unos términos y definiciones, que digamos que es la parte formal de las normas, y posteriormente trae ya el desarrollo de cómo hacer la continuidad de la operación. Un plan de continuidad de negocio es el que me va a permitir contar con un plan B, con un plan alternativo que me asegure la continuidad. Por ejemplo, a nivel gubernamental, uno de los elementos fundamentales digamos que la infraestructura nacional del país es el tema de energía. Y entonces en el tema de energía, los diferentes gobiernos establecen que en el evento y voy a referir el caso de Colombia porque el de México no lo conozco en detalle y de pronto incurrirían en imprecisiones, es comentar que nuestra energía usualmente es energía hidráulica. Tenemos unas grandes hidroeléctricas desde las cuales se genera la energía necesaria para el consumo nacional y ante la ausencia de lluvias, fenómenos del Niño, etcétera, esas hidroeléctricas pueden dejar de generar energía y por lo tanto se va a generar una ausencia del fluido eléctrico. Para ello, entonces, lo que hace el gobierno es disponer de un sistema de termoeléctricas a través de las cuales pueda generar energía para suplir la demanda que se ha visto afectada a consecuencia de la no generación hidráulica, de energía hidráulica. Entonces, estas termoeléctricas tienen que estar allí permanentemente listas para entrar a generar. Son empresas que tienen el personal como si estuvieran funcionando normalmente y les pagan por estar ahí en stand-by precisamente para poder asegurar que en el evento de no contar con la energía hidráulica, inmediatamente se cuenta con la energía térmica. Entonces, eso es un plan alternativo. Entonces, con esto no quiero decir que vamos a tener un parque industrial en otro lugar desocupado esperando que pase algo para poder mudar las personas de un parque industrial al otro. Eso no necesariamente es eso. Eso es una alternativa, pero dependiendo de la criticidad. En el tema energético se tiene así porque obviamente el país no se puede quedar sin energía, las empresas no pueden dejar de producir, las clínicas no pueden dejar de recibir energía, etcétera, etcétera. Entonces, tradicionalmente, estos planes de continuidad se les ha llamado planes de contingencia. Pero recuerden que la contingencia simplemente es para atacar una situación que se presentó en ese momento. El plan de continuidad es aquel que se estructura frente a cualquier incidente que pueda tener la empresa y que afecte su continuidad en la operación. De esa manera se puede gestionar de manera más efectiva para hacer que las consecuencias de esa materialización de ese riesgo puedan ser
las menos graves posibles. Y de eso se trata el plan de continuidad de la operación. La siguiente. Muy bien, entonces, esa continuidad del negocio puede definirse como la capacidad estratégica y táctica que puede tener un parque industrial para planificar qué es lo que puede pasar y cómo responder ante un incidente que genere interrupción en la continuidad de la operación. Estos planes están compuestos, por supuesto, por la definición de un proceso, el establecimiento de unas políticas, los procedimientos claros, documentados que permitan prepararse a la organización para que recupere la continuidad de su operación, especialmente en aquellos aspectos críticos que tenga la organización y a unos niveles mínimos que sean aceptables por la organización. La siguiente. No solamente temas de catástrofes ambientales pueden generar la necesidad de tener un plan de continuidad, no. Los daños en la infraestructura, los sabotajes, los robos, las huelgas, los fallos en la comunicación, es decir, pueden ser múltiples aspectos los que pueden hacer que un parque industrial no pueda seguir operando y que se afecte su continuidad. Un daño en la infraestructura, producto de una falla constructiva o producto de una situación telúrica, o puede ser también a través de un sabotaje, como lo menciona la diapositiva. Nos asaltan los robos, las huelgas, que en estos días se escuchaba que en alguna ciudad de México se va a eliminar la policía antimotines. Si aquí en Colombia quitan la policía antimotines, vamos a tener motines todos, vamos a tener huelgas todos los días y seguramente vamos a tener parálisis permanentes. Los fallos en las comunicaciones igualmente también afecte de una u otra forma la operación. La siguiente, Katy. Hay algunos ejemplos, lo que les mencionaba, por ejemplo, de la conexión eléctrica. En julio del 2007 se condenó a la red eléctrica española a 10 millones de euros, precisamente porque el fallo eléctrico que hubo por unos momentos dejó a más de 320.000 usuarios de Barcelona sin el servicio de energía, y obviamente condenan a la compañía de energía por no tener un plan de continuidad de negocio. La siguiente. Otros ejemplos, allí encontramos cerca de Monterrey, en Nuevo León, se quemó una de las plantas de LG hace algún tiempo y obviamente esto afecta a la operación, no se puede seguir operando. Entonces, ¿cómo se hace para seguir la continuidad de la operación? Un incendio, particularmente en el área de producción de refrigeradores de la planta, se afectó, y entonces, ¿cómo se sigue fabricando? ¿Cómo se atiende el mercado? Necesariamente entonces se puede tener otra planta donde se pueda hacer lo mismo. ¿Cuál es el plan de continuidad para que la planta pueda seguir funcionando? La siguiente. Muy bien. ¿Qué beneficios nos da la ISO 22301? En primera instancia, nos permite saber exactamente cuáles son aquellos riesgos más relevantes y las funciones de la organización que sean más críticas, que puedan sufrir negativas consecuencias. En el caso de los parques, ¿cuál sería el área más crítica, el proceso más crítico de un parque que de presentarse un riesgo podría afectar la operación del parque? Ustedes en sesiones anteriores han mencionado que el agua, la luz. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro creen ustedes que pueda ser el que más afecte? Y aparte de la energía, el agua, la luz, la seguridad, el gas, por supuesto, ese es otro. Claro, pero Carlos, en términos del paro de actividades por huelga, ok, el tema laboral con los empleados también puede ser un elemento que afecte, por supuesto. Muy bien, entonces, también nos permite la ISO 22301 identificar y gestionar las amenazas que tenemos actualmente y aquellas amenazas potenciales
que podíamos tener. Son otra de las ventajas o beneficios que tiene la ISO 22301. Esta ISO 22301 nos va a generar un enfoque proactivo en la organización para que el impacto de los riesgos sea el menor frente al incidente que se pueda presentar. Lo que se busca con los planes de continuidad de negocio es que cuando suceda un evento que paralice la operación, el nivel de decisiones sea el mínimo posible. Busca también la ISO 22301 o los planes de continuidad de negocio mantener las operaciones y evidenciando cuáles son aquellos procesos principales del negocio que requieren mantenerse sí o sí. Entonces, ustedes en sus partes van a determinar exactamente cuáles son aquellos procesos críticos que requieren mantenerse durante la operación. Este plan de continuidad va a permitir, por supuesto, que se minimice el tiempo de interrupción, que el tiempo de interrupción sea el menor posible. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Un generador de energía. Ustedes tienen generadores de energía en sus parques industriales y en el momento en que se va el fluido eléctrico de Comisión Federal, inmediatamente entra la planta eléctrica. Y antiguamente había que ir a prender la planta y hacer una transferencia manual de la planta. Entonces, hoy ya hay una transferencia electrónica que en el momento en que el fluido eléctrico se suspende, automáticamente entra la planta eléctrica y el tiempo de interrupción es el menor posible. Algo fundamental hoy día en el mercado y particularmente para los proveedores de insumos, por ejemplo, es demostrar confiabilidad al cliente respecto de la capacidad que tenemos para suministrarle el producto. En los últimos años, la logística ha venido desarrollando una serie de modelos, como por ejemplo los justo a tiempo, y esos justo a tiempo orientan a que los niveles de inventario que tengan las empresas pues sean los más bajos posibles. Entonces, eso nos permite a una compañía fabricante casi que recibir los insumos por parte del proveedor y de una vez involucrarlos en el proceso productivo. Acuérdense antes que ustedes iban a una empresa y encontraban una bodega de materias primas gigantesca con unos niveles de inventario altísimos. Sí, Jorge, ya veo el ejemplo. Con unos niveles de inventario altísimo. Hoy no, hoy los niveles de inventario de insumos de materias primas son muy bajos, pero tenemos que asegurarnos que el proveedor realmente tenga la capacidad de suministrarme el producto para que yo no tenga problemas en mi producción. Entonces, estos planes de continuidad de negocio permiten generar confianza en los clientes respecto de mi capacidad para seguir operando. Y Jorge nos menciona que un ejemplo de interrupción no prevista puede ser las operaciones de Amazon o Mercado Libre por temporadas altas. Puede pasar que el flujo vehicular afecte el parque en esas épocas por gestión de proveedores de transporte. Pero Jorge, yo pienso que ahí sería más bien una contingencia, porque es algo que simplemente al dejar de operar Amazon o Mercado Libre, pues la operación va a continuar igual sin tener que hacer nada. Entonces, más bien eso sería una contingencia más que una afectación a la continuidad de la operación. Entonces, pero es muy válido el ejemplo y sobre todo que hay que considerarlo porque no solamente pasa con Amazon o Mercado Libre, sino una compañía local que está haciendo operaciones gigantescas de un momento a otro y afecta todo el flujo vehicular de los parques. Muy bien. Estos planes de continuidad de negocio nos van a permitir previamente, y por eso se llama planificar, hacerlo antes, nos permiten asegurar con antelación de que efectivamente la empresa no detiene su actividad. La siguiente. Muy bien. Dentro de los beneficios adicionales de los BCPs, nos va a permitir identificar aquellos eventos que nos van a impactar sobre la continuidad de la operación. Sabemos exactamente qué es lo que puede paralizar la operación, que si yo digo que de su vehículo, al vehículo se le puede caer una luz y el vehículo puede seguir funcionando. Se le cae un asiento, se le daña un asiento, puede seguir funcionando. Pero se dañó la batería y la batería hace que no funcione el vehículo.
se dañó el encendido, pues no puedo funcionar con el vehículo. Entonces, el BCP, los planes de continuidad de negocio me van a permitir identificar exactamente qué eventos pueden hacer que se impacte la continuidad de la operación. De igual manera, dentro de los beneficios, nos va a permitir conocer el tiempo de recuperación y miren qué importante. Frente a cada uno de los riesgos que me pueden generar afectación a la continuidad, debemos identificar cuál de esos riesgos realmente nos va a afectar la operación en términos de tiempo de recuperación. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar recuperando la operación? Ese siniestro que tuvimos nos va a afectar 10 días, 15 días, 20 días. Eso tenemos que tenerlo claro dentro de nuestro plan de continuidad del negocio. Este plan de continuidad de negocio, también nos va a permitir prevenir pérdidas en caso de siniestro. Es decir, yo sé que me puede pasar, voy a reducir el impacto en el evento en que tenga un siniestro. La siguiente. Cuando yo tengo claro cuáles son los activos a través de los cuales mi proceso funciona, pues yo voy a poder priorizar esos activos. Si tengo un activo crítico, por ejemplo, ustedes han mencionado mucho el tema de agua, el tema de luz, todo el tema de energía, el tema de gas. Si yo sé que la ausencia de gas, la ausencia de agua o la ausencia de energía en un parque industrial en México nos puede hacer paralizar la operación, pues obviamente esos activos relacionados con el suministro de esos elementos, pues tengo que generarles un esquema adicional de protección para evitar que puedan afectarse y materializarse el riesgo en determinado momento. Esto nos va a dar una ventaja competitiva frente a la competencia. Si mañana llega un cliente que está buscando una nave para instalarse en cualquier parque industrial y ustedes dentro de la presentación que le hacen, donde le están diciendo aquí tenemos energía a 13.2 kVA, aquí tenemos agua de tal forma, aquí tenemos vialidades de tal forma, si ustedes presentan todos esos beneficios que tiene un parque, pero además le dicen tengo un plan de continuidad de negocios establecido que nos permite que frente a ciertas contingencias nosotros podemos solventarlas y el tiempo de parada va a ser menor, seguramente eso va a generar una ventaja competitiva frente a la competencia. El BCP también va a comprometer a las personas, a las gentes, frente a la continuidad de negocio, es decir, nos va a poner a pensar respecto de la continuidad de las operaciones y obviamente genera mayor proactividad frente a la gestión de riesgos y a la continuidad de las operaciones. La pregunta ahora es por dónde empezamos. ¿Qué debemos hacer para construir un plan de continuidad de la operación? Lo primero, hay que conocer los procesos, hay que conocer cuáles son los productos que hacemos, hay que conocer cuáles son los servicios que prestan mi organización y, por supuesto, conocer totalmente la operación. Ese es el primer punto. Posteriormente, vamos a determinar que el objetivo de la continuidad de negocio es poder seguir dando un servicio a nuestros clientes con unas prioridades de recuperación. Ustedes se han preguntado en sus parques, en el evento en que tengamos fallas con el agua o con la luz o con el gas y nos toque tener un medio alternativo, se han preguntado cómo, en cierta forma, a quién atender primero. Por decir algo, necesitamos distribuir agua en carrotanques. ¿A quién le entregamos agua primero? ¿A qué usuario le entregamos primero? ¿Se ha establecido? Entonces, el plan de continuidad de negocio me permite establecer cuáles deben ser las prioridades de recuperación. ¿Qué debo recuperar primero? ¿Con quién debo empezar? Eso es un elemento importante. Asimismo, tenemos que desarrollar un mapa de acciones que permita reducir al máximo la toma de decisiones durante la recuperación. Recuerden que una vez sucede el siniestro, no es lo mismo pensar con cabeza fría a pensar bajo la presión de un evento que no tenemos agua, no tenemos luz, el cliente nos está peleando, que qué fue lo que pasó, que se le paró la producción, etcétera. Entonces, de esa forma, yo puedo tener previamente cuáles son aquellas acciones que yo voy a tomar para reducir la toma de decisiones
en el momento de las operaciones de recuperación. Muy bien, dentro de los pasos que tenemos, dentro de las fases que tenemos para la continuidad del negocio, tenemos identificados 4 fases. La primera de ellas es la identificación y poder determinar cuáles son las amenazas que tiene mi instalación, mis procesos. Entonces, para ello vamos a crear una lista de los posibles incidentes que puedan generar la interrupción de la operación de mi parque industrial. ¿Cuáles pueden ser las más probables que pasen? Ustedes ya las han mencionado: no tener agua, no tener luz, problemas con el gas, problemas con el crimen organizado, etcétera. Y entonces vamos a poder tener cuáles son esa lista de incidentes. Ese es el primer paso, tenerlas identificadas. ¿De dónde vamos a sacar esa información? De la gestión de riesgos que acabamos de ver en la ISO 31000. Posteriormente, allá tenerlas identificadas, tenemos que hacer algo que se llama el BIA. Y el BIA es el análisis de impacto en el negocio. El Business Impact Analysis. El análisis del impacto que genera en el negocio. Entonces, para ello, tenemos que determinar qué partes del parque industrial, qué procesos del parque industrial son los más críticos para asegurar que el parque pueda seguir funcionando. Una vez ya tenemos determinado ese nivel de criticidad, la lista de incidentes, pues vamos a crear el plan. Y entonces vamos a hacer el plan, vamos a colocar cuáles son los datos claves de los bienes involucrados, qué protección necesitan, qué reemplazos necesitamos. Ya más adelante vamos a ver específicamente eso. Y una vez tengamos nuestro plan ya diseñado, listo, pues tenemos que hacerle pruebas. Tenemos que verificar que realmente nuestro plan funciona. Muchas veces tenemos sistemas de alarmas, tenemos sistemas de extinción de fuego, tenemos una cantidad de sistemas, y si no probamos que funcionen el día que se presente el evento, pues vamos a correr el riesgo que efectivamente el plan no funcionó, el sistema no funcionó y obviamente se nos quemó la planta y tenemos muchos problemas. Entonces son las 4 fases que tienen los planes de continuidad de negocio. La siguiente, Tati. Muy bien. Un plan de continuidad de negocio, como lo veíamos hace un momento, es definitivamente un plan alternativo que me permite identificar procesos críticos para asegurar que mi organización, que mi proceso siga funcionando en una situación extraordinaria, a pesar de la situación que se esté presentando en el entorno de la organización. Eso es lo que es un plan de continuidad de negocio. La siguiente. Muy bien. ¿Cuál debe ser el enfoque de un plan de continuidad de negocio? El enfoque debe ser qué voy a hacer durante y después de que se han interrumpido los procesos críticos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar en el momento en que se presente? ¿Y cómo voy a actuar después precisamente para lograr que la operación continúe? Para ello, pues obviamente voy a contar con otros planes que se relacionan con temas de planes de emergencia, planes de evacuación. Todos esos planes adicionales que yo tengo hacen parte seguramente de mi plan de continuidad del negocio. Y en todos los casos, pues obviamente el alcance se tiene que revisar de acuerdo a las necesidades específicas que tenga cada organización. Si yo soy un proveedor de materias primas y yo soy el único que las suministro, pues obviamente mi nivel de criticidad es mayor al de otro proveedor que en el mercado se pueden conseguir 10 o 15 proveedores y simplemente si falla uno no hay problema porque hay 15 más. Muy bien. Dentro del ciclo de procesos de un plan de continuidad de negocio encontramos el establecer el plan, encontramos 4 fases de ese ciclo: establecer el plan, implementarlo, monitorearlo y mantenerlo. Esos son, digamos que el ciclo de procesos del plan de continuidad de negocio. Establecer un plan, implementarlo. Implementarlo no quiere decir necesariamente que si no se presenta algún riesgo que afecte a la continuidad del negocio, no voy a usar mi plan. No, el plan hay que mantenerlo activo, hay que probar que funcione, hay que monitorearlo, revisarlo y por supuesto con base en ese monitoreo y en la revisión vamos a hacer un proceso de mantenimiento y de mejora de ese proceso del plan de continuidad de negocio. La siguiente. Muy bien.
¿Qué es la continuidad del negocio? La continuidad, y fíjense en algo importante, no significa que la continuidad es seguir operando tal cual yo venía operando anteriormente. No, la continuidad de negocio es poder seguir operando, entregando servicios o productos a unos niveles aceptables que sean predefinidos con sus clientes y con su organización. Es decir, yo tengo que asegurar que si sucede un evento, yo puedo seguir suministrando el agua, yo puedo seguir suministrando la luz, pero a unos mínimos previamente coordinados, predefinidos. Si tengo problemas con el agua, yo digo, antes consumíamos 15,000 galones por día, hoy no podemos suministrar sino 5,000 y esos 5,000 va a ser para la operación necesaria y los otros 10,000 no podemos suministrarlos por ahora. Entonces simplemente es poder establecer en la continuidad del negocio unos niveles aceptables de servicio que permitan que la operación siga funcionando, repito, a esos mínimos establecidos. ¿Y mi plan de qué está compuesto? Mi plan está compuesto de procedimientos que están documentados y esos procedimientos documentados me van a permitir guiar a mi empresa para que pueda, por una parte, responder, recuperar, reanudar y restablecer mi operación a unos niveles que he predefinido después de una alteración a los procesos. Entonces, fíjense las palabras claves que trae el plan de continuidad de negocio y es, uno, procedimientos documentados que permitan responder, recuperar, reanudar y establecer mi operación a un nivel predefinido. Eso es lo que es el plan de continuidad del negocio. La siguiente. Muy bien. ¿Qué elementos debo considerar en este plan? Hay algunas, digamos, algunos puntos claves de los planes de continuidad y es que yo tengo que tener definido cuál es el periodo máximo tolerable de interrupción. Es decir, ¿cuánto tiempo me puedo quedar sin agua? ¿Cuánto tiempo máximo me puedo quedar sin luz? ¿Cuánto tiempo máximo me puedo quedar sin gas? ¿Cuánto tiempo máximo me puedo quedar sin las casetas de seguridad? ¿Cuánto tiempo me puedo quedar sin sistemas de información? Entonces, tenemos que definir en cada uno de los procesos críticos cuánto es el tiempo que me tomaría conforme a esos efectos adversos y me paralicen la operación. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo estoy dispuesto a operar? Yo les decía, en algún caso, con los pagos de tarjeta de crédito en los supermercados, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar una persona a que se restablezca el sistema? Seguramente 5 minutos, 8 días, a los 10 minutos no hay sistema, pues simplemente deja tirado su carrito con las cosas que compró y se va a buscar a otro almacén los productos que quería comprar. Entonces, debemos identificar el periodo máximo tolerable de interrupción del negocio. ¿Hasta dónde yo puedo aceptar que no tenga la operación? Así bien. Otro elemento importante es definir el objetivo mínimo de continuidad. Y el objetivo mínimo de continuidad es aquel nivel mínimo de servicio que sea aceptable por la empresa, por el parque, para lograr su objetivo de negocio durante la interrupción. Es decir, ¿a qué nivel mínimo de servicio yo debo llegar para poder asegurar que mi negocio continúe, que el parque continúe después de una situación que se presentó? Entonces, es importante también definir ese objetivo mínimo de continuidad. Encontramos entonces 5 elementos dentro del plan. Ya los hemos mencionado algunos de ellos y deben partir de la evaluación del riesgo. Entonces, en la ISO 31000 nos decía, identifique, analice y evalúe los riesgos. Perfecto, ya tengo mi evaluación de riesgos establecida. Posteriormente hago mi vía, que es el análisis de impacto en el negocio. Selecciono qué estrategias voy a determinar para garantizar la continuidad. Hago mi plan, lo pongo en ejecución, lo pongo en prueba, le hago mantenimiento del plan. De esa manera yo tengo 5 fases en las cuales identifico, analizo, diseño completamente mi plan, lo ejecuto, lo mido que efectivamente esté funcionando este plan de continuidad de negocio. Digamos que son los 5 componentes importantes. La siguiente. ¿Qué preguntas claves nos debemos hacer? La primera de ellas es, ¿cuáles son los recursos
relacionados con procesos críticos del negocio. Y los recursos entendiendo con qué voy a requerir para que esos procesos críticos sigan funcionando o qué se requiere para que esos procesos críticos sigan funcionando. De esa manera es simplemente hacer una evaluación en cada proceso y de acuerdo a la criticidad del proceso identificar qué recursos voy a necesitar para que sigan funcionando esos procesos críticos. ¿Cuál es el tiempo en que voy a tardar recuperando esos procesos críticos que fueron afectados? Es otra de las preguntas. Otra pregunta que nos debemos hacer para la continuidad de la operación es precisamente cuáles son las actividades más importantes para la empresa. ¿Cuál va a ser la afectación económica que voy a tener por la interrupción de los servicios? Si paro 2 horas, 3 horas, 6 horas, un día, ¿cuál va a ser el impacto económico que voy a tener para la interrupción del negocio? ¿Cuál va a ser mi capacidad o cuál es mi capacidad operativa para enfrentar una interrupción del negocio? ¿Cuál es el plazo máximo que yo tengo para volver a la normalidad? ¿Cuánto tiempo? Tenemos un evento que se presentó. A partir de ese momento viene un tiempo máximo que yo voy a establecer en el cual voy a soportar o aceptar que no esté funcionando. ¿Cuál es el plazo máximo que tengo para volver otra vez a la continuidad de la operación? Para ello, y en la implementación del plan, yo tengo que definir quién es el responsable, qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cuáles recursos voy a requerir para poder desarrollar mi plan, cuándo debe estar completado aquello que se debió haber hecho, cómo se va a evaluar la efectividad de esa acción que voy a tomar, quién va a comunicar, qué se va a comunicar, y este tema sí es bien importante, porque cuando se tiene un evento que afecta la continuidad, vienen los medios de comunicación, vienen los clientes y empieza todo el mundo a dar informaciones. No, tiene que determinarse quién es el que va a comunicar, qué es lo que van a comunicar, con quién se deben comunicar, es parte también de aquellas preguntas claves que ustedes se deben hacer en la formulación de su plan de continuidad de negocio. La siguiente. Muy bien. ¿Qué buscamos con este plan de continuidad de negocio? En primera instancia, tenemos que reducir el número y magnitud de decisiones cuando se presenta un evento. Ese es uno de los fundamentales objetivos que busca. También ese plan de continuidad busca que nosotros establezcamos, documentemos responsabilidades para que en el momento de ser necesario actuar, haya quien actúe. Un error que muchas veces se comete es que se nombra o se responsabiliza a una persona y resulta que el día del siniestro esa persona está en vacaciones, no está, entonces tiene que haber alguien que le reemplace y que por supuesto asuma responsabilidades respecto de qué se tiene que hacer. El BCP también busca determinar procedimientos de actuación, qué es lo que voy a hacer durante el periodo de interrupción, qué es lo que voy a hacer posterior al periodo de interrupción que voy a tener en mis instalaciones. Busca también estos planes de continuidad de negocio, que se reduzca la probabilidad de interrupción, es decir, el plan no solamente es qué voy a hacer si se presenta la interrupción, sino también que se reduzca la probabilidad de la interrupción. Que aquellas causas que pueden generar la interrupción, al colocarle controles adicionales a aquellos puntos críticos, pues voy a reducir la probabilidad de que mi negocio se interrumpa. Busca también, como uno de sus objetivos importantes, disminuir el periodo de interrupción, que sea el menor posible, y limitar el impacto que esa interrupción genere en los productos o servicios que tenga la organización que está implementando su plan de continuidad de negocio. La siguiente. Muy bien. ¿Sobre qué recursos debemos determinar nuestras estrategias de recuperación? Es decir, ¿qué voy a requerir? Yo voy a requerir personas, voy a requerir instalaciones, voy a requerir sistemas de información, voy a tener que restaurar los backups de la información, qué socios comerciales voy a requerir. Entonces, dentro de mi plan, no solamente es establecer procedimientos, sino, a ver, de personas, ¿qué necesitamos? ¿Qué personas son críticas dentro de la operación?
qué instalaciones son las que voy a requerir, qué recursos informáticos, computadores, software, etcétera, qué información necesito. Necesito restablecer los backups que tomamos de tal área. Necesito unos socios comerciales. Socios comerciales, ¿por qué? El transporte, la comida, la seguridad, etcétera. Entonces, todos esos elementos los tengo que considerar como recursos sobre los cuales voy a diseñar estrategias para recuperar la operación. Siguiente. Muy bien. ¿Qué estrategias tenemos entonces dentro del plan de continuidad? La primera, no hacer nada. Simplemente esperar que se afectó el negocio y pues esperemos que el seguro pague, y a medida que el seguro paga, entonces vamos recuperando la operación. ¿Esa es una alternativa? Puede ser, dependiendo de la criticidad de las operaciones. Puedo también utilizar instalaciones propias, es decir, mudar mi instalación para una instalación propia. Otra es reutilizar recursos, o sea, saber qué recursos podemos reutilizar, poder mandar la gente a trabajar a su casa, podemos hacer la opción de teletrabajo, de trabajo remoto, o puedo hacer acuerdos recíprocos. Por ejemplo, los parques industriales que tienen varios parques, por ejemplo, Finsa, que tiene Guadalupe, Apodaca, Monterrey, entonces pensar en que ante la afectación de operaciones en un parque puedo seguir operando desde dentro del otro parque. Puedo hacer acuerdos recíprocos, puede que los parques no sean míos, solamente uno, y puedo hacer acuerdos recíprocos con otro parque. Mire, si a usted le sucede algo, aquí usted puede venir a operar. Si a mí me sucede algo, usted me va a dar posibilidad de que yo trabaje en su parque. O tener un sitio alternativo, o tener un centro replicado. Cualquiera de esas alternativas se pueden tener dentro de la selección de estrategias que se determinen dentro de los planes de continuidad de la operación. En cuanto a requerimiento de recursos, pues tenemos que definir qué personas requerimos, qué información, qué datos, qué edificios. El tema de ambiente laboral frente a una crisis es importante el manejo, los servicios públicos, qué facilidades, qué equipos, qué consumibles, qué software, qué tecnología de información, transporte, finanzas, alimentación, socios, suplidores, etcétera. Son elementos que hay que considerar también dentro de la consideración. Para desarrollar el plan, pues tengo que definir unos equipos de trabajo, ya vamos a ver cuáles son, qué responsabilidades y funciones van a tener estos equipos, cuál va a ser la relación entre los equipos, cómo se van a hablar estos equipos, y aquí no tiene que ver nada la estructura organizacional, el organigrama no tiene nada que ver con los equipos, las responsabilidades que hay. Aquí ya es más desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de competencias. Entonces se establecen los equipos, se generan responsabilidades, funciones, cómo van a interactuar los diferentes equipos, cómo van a ser los procedimientos de alerta, de actuación ante eventos, cuál va a ser la estrategia de retorno a la normalidad dentro del desarrollo del plan. Siguiente. Y entonces para ello, dentro de esos equipos, yo tengo que tener un comité de crisis, que finalmente es el que primero se va a reunir, no para decir qué es lo que se va a hacer, porque todo lo que se va a hacer ya simplemente está procedimentado, sino simplemente lo que tienen que hacer es una evaluación, bueno, cómo estamos, qué nos hace falta, etcétera. Un equipo de recuperación, un equipo logístico, un equipo de relaciones públicas, de comunicaciones, es parte de la estructura que deben tener estos planes de continuidad de negocio en su operación. La siguiente. Y finalmente algunos tips que les podemos dar para los planes de continuidad de negocio efectivos. El primero, que sean claros, que sean de fácil entendimiento, no tan técnicos, que sean concretos, que sean fácilmente comunicables en las diferentes áreas, que permitan generar una gestión por proceso, es parte de los tips, hay otros adelante, que se definan prioridades, cuál va a ser la criticidad, que permita tomar las menores decisiones posibles dentro de la continuidad de la operación, que permita que los grupos se conformen por personal que sepa, que sea competente, no que venga a aprender, sino que aquí no hay tiempo de improvisación, aquí no hay tiempo de
decir a ver qué es lo que vamos a hacer, sino tiene que estar todo previamente establecido con personas competentes. Otro de los tips para un plan de continuidad de negocio efectivo es cómo se va a reportar, definir los esquemas de reporte y seguimiento, a quién se le va a reportar durante la crisis. Obviamente todo tiene que estar basado en directrices de la alta dirección, cómo se va a seguir gestionando el riesgo. Y obviamente un plan de continuidad de operaciones o de negocios solamente se puede demostrar a través de pruebas, de que se ponga en prueba el respectivo plan. Y con cierta frecuencia estar haciéndole actualizaciones de acuerdo a los cambios organizacionales. En el momento en que se presentó el evento vamos a poner el plan de continuidad y resulta que la persona encargada de liderar un comité, uno de los grupos ya no trabaja en la compañía o está en vacaciones, etcétera. Entonces actualizar periódicamente conforme a los cambios organizacionales. La siguiente. Muy bien. Entonces, finalmente, y como conclusión de nuestros dos temas de hoy que tienen una relación directa, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo me va a permitir prevenir por una parte y mitigar por el otro. Pero si se presenta una afectación que va a directamente a afectar mi continuidad de la operación, pues debo tener un plan de continuidad de la operación. Ese plan de continuidad de la operación busca reducir al máximo el nivel de decisiones que se van a tomar y busca que el periodo de interrupción sea el menos posible. Muy bien. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes preguntar si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda que tengan respecto a los planes de continuidad de negocio o a la gestión del riesgo. Así que estamos atentos a las preguntas que ustedes pueden hacer, un par de minuticos si les parece conveniente, y escuchamos las preguntas que puedan tener sobre los dos temas que vimos en las últimas sesiones del día de hoy. Creo que no tenemos preguntas. En el campus virtual recuerden que están las normas, está la norma 31.000, la 31.010, la 22.301. Allí tenemos buena parte de todo el contenido normativo del cual hablamos en estas 10 sesiones y por favor no olviden nuestro diplomado termina académicamente el próximo viernes, fecha en la cual ustedes puedan presentar sus evaluaciones y los foros que están pendientes. Ahí tenemos una pregunta. Nos dicen que siendo esta la última sesión y quisieran nos orientaras para seguimiento de certificación OEA. Muy bien, pero específicamente, ¿qué tipo de orientación en cuanto al seguimiento? ¿Cómo mantener la certificación? ¿Cuál sería esa orientación que requieren para la certificación? ¿Me puedes ampliar un poquito la pregunta para poder entenderla en el contexto? No olviden que ¿cómo presentar la carpeta para la certificación? Bueno, eso es parte ya del proceso OEA. Si quieren en razón del tiempo, si quieren en el foro, me colocas en el foro de la semana pasada o en el de esta semana, en el que quieras, colócame la información y ahí en el foro la vamos colocando. Incluso cogemos los procedimientos normativos del SAT precisamente para presentar el expediente, que ahora ha tenido cambios. Ahora el expediente se presenta a través de la ventanilla única, a través del sistema. Antiguamente había que ir al SAT a presentarla físicamente, así que hoy hay unos cambios importantes en la presentación de la solicitud. Así que en el foro, por favor, no olviden colocarla y ahí en el foro vamos a poderles dar la información adicional. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta. Jorge nos está diciendo que los invita a participar en el comité de seguridad en donde se ven estos temas y preguntas. Es bien importante. Recuerden que la seguridad es un elemento esencial para la operación de cualquier negocio y el trabajo que hoy está haciendo el Comité de Seguridad AMPIB es muy importante, no solamente en promover estas jornadas de capacitación, sino también en empezar a generar buenas prácticas, a compartir información que permitan identificar, planificar todos estos planes necesarios para asegurar la asegurabilidad del trabajo de los parques y la continuidad de los mismos.
Muy bien, entonces no me queda sino agradecerles a todos ustedes haber tomado el tiempo necesario para tomar estas sesiones en línea, para participar en los foros, para participar en las evaluaciones. No olviden completar, tenemos hasta dentro de 8 días para que puedan llenar sus evaluaciones. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos. Para mí fue un placer. Recuerden que en febrero vamos a estar entregando los certificados, no obstante la AMPIP los va a tener antes para que puedan tenerlos, pero la entrega formal, repito, va a ser en la primera reunión trimestral de AMPIP. Así que muchas gracias a Liz allí en AMPIP desde la Ciudad de México por el soporte, a Catalina y a Santiago en Cali, a Jorge Chávez, por supuesto, su participación y su apoyo, pero el agradecimiento fundamental es a todos ustedes que nos permitieron llegar todos los viernes allí a poder permitir, que nos permitieran compartirles estos conceptos. Muchísimas gracias por los comentarios que están haciendo, para nosotros son muy satisfactorios en cuanto a el haber podido compartir esta información y obviamente reiterarles el compromiso de estar a la disponibilidad de ustedes. Mi correo electrónico lo tienen, en los foros pueden subir la información que necesiten. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Les ruego nos dispensen por los problemas de conectividad en algún momento, pero créanme que para poder estar aquí con ustedes todos los viernes hemos hecho algunas actividades que nos obligaron ahí a tener conexiones móviles en algún momento, pero lo importante era estar aquí con ustedes compartiendo el conocimiento y interactuando con ustedes. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y damos por culminada esta 10ª sesión y seguramente el próximo viernes al final del último foro pues vamos a hacer algunos comentarios y formalmente cerraremos el curso. Muchas gracias a todos ustedes.